Hola, ¿cómo están? Soy Salvador Orozco y estamos en un episodio más de Magia Educativa. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es Marcela Guerrero, es escritora, coach, terapeuta, especialista en reprogramación mental y creadora del método de neuroescritura. Marcela, muchas gracias. Un placer que estés aquí. Oye, pues muchísimas gracias, Salvador, por invitarme. Me encantó que me tomaran en cuenta. Se me hace súper lindo este nuevo proyecto que están, pues, empujando, ¿no? Contar las historias de quienes enseñamos y también aprendemos mucho, ¿no? De este mismo contexto. Gracias por pensar en mí y bueno, pues estoy a la orden. Muchas gracias, Marcela. Mira, si quieres empezamos con un poquito de tu historia. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te tocó la educación en los años que fuiste alumna, etcétera? Si quieres empezamos poquito a poco y ahí vamos viendo. Pues mira, te platico. Bueno, les platico. Yo soy una mujer este año cumplo 49 años. Nací el día del temblor, el 19 de septiembre de 1977. Ese día cumplía 8 años y se me quedó la niña del temblor. Y bueno, muchas veces después de ese cumpleaños volvió a temblar, ¿no? Parecía que era un día marcado. Soy la quinta hija de un matrimonio, eh, pues digamos, muy tradicional. Eh, Hija de una familia tradicional, católica, muy católica. Y pues siempre fui la oveja negra de mi familia, la que todo cuestionaba, la que eh, cuestiones de lo que fuera, ¿no? Religiosas, de la vida, y como que nunca se me acabó la edad de las preguntas, ¿no? Esa edad de los 3 años en donde nada te satisface, ¿no? Quieres más, más, más. Y entonces, pues siempre fui, digamos, la rara, pero mi familia era muy tradicional y la verdad es que casi toda mi vida estuve en colegio o de monjas o de maristas, ¿no? Eh, entonces, pues sí crecí digamos, había un día que era el día que te tenías que confesar, ¿no? Y era como a huevo, o sea, era como que, oye, que no la confesión, o sea, yo decía que no es como si uno quiere cuando va a la misa, o sea, y es, no, aquí el viernes toca, ¿no? Y pues si no, menos el punto de la confesión, o sea, había cosas que decía, no manches, ¿no? Muchas cosas no me cuadraban desde muy niña, pero pues ya sabes, siempre era como que no preguntes más, hasta ahí, este, muchas cosas, ¿no? Me daba cuenta, siempre soy la única mal hablada en toda mi familia y bueno, ya sabes que soy de letras, entonces era como tú de letras la mal hablada, ¿no? Yo decía, bueno, es que conozco muy bien el idioma, o sea, había cosas como, por ejemplo, mi mamá decía cuando acabábamos de comer, gracias a Dios que nos dio de comer sin merecerlo, amén. Entonces un día yo le dije, oye mamá, pues tú no lo merecerás, pero yo sí lo merezco, sí, gracias a Dios, pero ¿por qué sin merecerlo, no? La verdad es que desde muy niña me empecé a dar cuenta, sin querer, del poder de las palabras, pero como que nunca até que ese iba a ser mi camino. Y de alguna manera empecé a escribir muy niña, mucho era de sacar mis miedos, mis anhelos, querer escapar de mi madre muy rígida, ¿no? No, una buena mujer, pero una mujer muy cuadrada, muy perfeccionista, y pues al final yo, la niña con TDA, era como que de dónde salió esta chiquilla, que además es la quinta, y los otros cuatro pues eran normales, ¿no? Entonces viví como entre las monjas, antes de las monjas eran las señoritas, que no sé quién sea peor, pero digamos estrictas, ¿no? Y yo la verdad fui el terror en ambos contextos. Recuerdo que una vez había una monja que me caía muy mal, muy mal. Espero que esto no llegue muy lejos, pero estaba yo en sexto de primaria, recuerdo, y el colegio en donde estaba era de una comunidad de monjas que se hacen llamar pasionistas. Y en el piso 3 había una capilla. Y yo tenía una amiguita de mi salón que era peruana, me acuerdo.
Eunice. Y subimos a la capilla, bueno, estábamos así en la capilla y había una monja que nos caía muy mal porque nos trataba, nos traía en friega todo el tiempo. Y entonces desde arriba, con las mochilas de sexto de primaria, o sea, imagínate las mochilas de sexto de primaria que traen Pesadísimas, ¿no? pesadísimas. Y ya sabes, los 3 diccionarios, y así. La medimos desde arriba para tirarle las mochilas. Gracias a Dios no le dimos. O sea, si le damos a 3 pisos la matamos. O sea, Sí. éramos un par de mocosas de 12 años, una cosa así. O sea, la verdad es que, eh, digamos que fue una experiencia en donde había como mucha, digamos, eh, no quiero decir represión, pero sí como mucha cuadradez y donde yo me quería expandir, ¿no? Siempre. Entonces fui esa eterna buscadora, que rompió todas las reglas de su casa, que hoy que soy madre digo, ay, porque está caramba, ¿no? O sea, somos alumnos y también somos maestros, ¿no? Como padres e hijos. O sea, estamos todo el tiempo switchando entre estos personajes que nos toca vivir. Entonces, pues, digamos, Marcela Guerrero es una mujer casi cincuentona, o sea, a un par de años de llegar a los 50, madre de dos hijos, que estudió, pues ya sabes, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y siempre me gustó la literatura, pero le tenía miedo, ya sabes, que te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa carrera? Y entonces, pues, primero estudié diseño, o sea, huyendo de estas cosas que eran justo lo que yo quería en la vida, ¿no? Por ya sabes, todas estas heridas que tienes de infancia y de cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, estudié literatura, me enamoré de toda la vida. Recuerdo que a lo mejor me vas a hacer esa pregunta después, pero hay una razón por la que, o sea, me enamoré de la literatura. Alguien me llevó a la literatura, o sea, a pesar de que yo escribía desde muy niña, eh, hubo todo un proceso que viví que marcó por qué la literatura era como tan importante, ¿no? ¿Por qué los libros? ¿Por qué todo esto? Entonces, eh, pues después, como sabes, estudié literatura en la UNAM, eh, y, y bueno, muchos años después, recuerdo que me gradué cuando mi primera hija, tenía 2 años, 2 añitos tenía. Eh, la verdad es que después trabajé en educación, pero creo que en educación poco, poco, estuve más como en la parte de, En la parte eh, administrativa y de ajá, planeación, como ¿no? más administrativo, como más, digamos, sí estuve un tiempo en planes y programas, toda la Ajá. parte de programar y, o sea, pero no en aula, sino más bien ya la parte de atrás de sí la planeación. De hecho, estuve también cuando se empezaba con el Moodle, ya sabes, como pues la educación a distancia, un poco estos programas a distancia, todavía obviamente la pandemia ni en sueños. Ujú. Digo que Y la pandemia nos obligó a evolucionar rapidísimo, ¿no? rapidísimo, yo creo que lo que hubiéramos evolucionado en 50 años, o sea, Sí. fue así, ¿no? Pero fíjate O te aclimatas o te que también aclichingas, o sea, nos hizo dar pasos hacia atrás, ¿no? Los chavos tuvieron muchas consecuencias por la pandemia y por estar solamente frente a una pantalla, ¿no? O sea, socializar, no pueden leer, no pueden escribir, etcétera. Perdieron muchas habilidades que ya habían ganado, ¿no? claro, y además, pues imagínate tú y yo, o sea, ve a tus 13, a tus 12, a tus 15, imagínate viviendo esa situación. O sea, yo veía a Sabina con esta situación que, pues claro que se deprimen, claro que es importante el contacto humano para todo ser humano, no digamos para un adolescente que es parte, ¿no? Ya Claro, sus amigos se convierten en su familia. O sea, ya como que la familia primero ya como que pasó de moda y están ahora siendo familia con sus adolescentes claro. contemporáneos y no tener contacto con ellos. Sí, sí creo que además, pues trajo muchas cosas, ahora sí que para bien y para mal, como todo, ¿no? Pero bueno, me decías que empezaste con esto de la educación a distancia cuando trabajaste en la SEP, haciendo planes y Sí, programas, y después eh, sí, entras como docente, ¿no? A una escuela ahí en Guadalajara, ¿no?
Sí, de hecho, fui maestra de tercero de secundaria, me ¿Qué acuerdo, en un tal? colegio que se llama Colegio Miguel Ángel, un colegio bicultural, que también está de hecho en Ciudad de México, Colegio Miguel Ángel, y es también de monjas. Y yo recuerdo ver a mis alumnos muy estresados. O sea, realmente ellos era como este rollo de ya quiero que se acabe el año para que se acabe esto, ¿no? Y tuve la fortuna de acercarme mucho a ellos y darme cuenta mucho del fastidio, ¿no? De que estos adolescentes que me tocó vivir, ¿no? Estaban viviendo porque había como mucha represión, mucho cállate, baja, o sea, no seas el joven que eres. Digo, evidentemente hay reglas y había que aprenderlas y todo eso, pero siento que era como too much. Y con ellos hice como buena complicidad, me acuerdo que hicimos los enseñé a escribir ensayo. Entonces hubo una competencia de oratoria, pero ellos diseñaron su texto Mm. a través de un ensayo. Entonces fue súper lindo porque creo que mi clase les daba como libertad, como creativa, como conecté muy padre con ellos, pienso, pero también siento que eh, digamos, o sea, siento que la educación, por un lado, eh, en ciertos contextos educativos, que mezclan también mucho el rollo de religión, es como, no lo deja expandirse. Eh, y por otro lado, siento que la educación, que evidentemente no tiene la calidad que debería en este país, pero también es mucho más que de desarrollo de habilidades, es como llenarte de información, ¿no? Como ¿quién dice eso? Que los niños no son botes que llenar, sino lámparas que encender. No me acuerdo qué autor dice eso, la frase no es mía, y está más bonito lo que dice el autor original, pero siento que a veces como que detrás de no hay como, o sea, más que competencias, y las competencias, digamos, las básicas que necesita evidentemente una persona que va a la escuela, ¿no? Pero siento que a veces las inteligencias más importantes no se enseñan en la escuela y deberían de enseñarse. Debería de haber, o sea, una materia de meditación. O sea, los niños deberían Pensemos en meditar habilidades desde, blandas, ¿no? claro, todas las habilidades blandas. O sea, a mí me tocó, mi primer buen trabajo fue precisamente eh, así ya sabes, un buen trabajo de buena paga fue precisamente estando en medio de ingenieros. Y yo no sabía nada de ingeniería, pero necesitaban a alguien que coordinara todo ese proceso por las habilidades blandas. La verdad es que las habilidades blandas te llevan a donde sea, son la magia, son la conexión, son el pegamento, son algo que de pronto siento que está muy olvidado y que es probablemente más importante que la habilidad dura cuando si la persona se dedica y está como, digamos, eh, alineada a su Ikigai, eso se va a dar porque la persona nace para eso y tiene todas las habilidades para llegar ahí, ¿no? Siento que, híjole, es que Juanito es malo para las matemáticas, entonces déjale, pongo un maestro de matemáticas todos los días, 4 horas en la tarde, y Juanito odia más las matemáticas. Güey, si Juanito es bueno para la biología, güey, dale por ahí. Hazlo chingón en biología. Y entonces Juanito le va a pagar a un güey que le sume y le reste. Siento que de pronto, en vez de decir, o sea, llevamos a nuestros alumnos, pero claro, eso debería empezar desde los maestros, ¿no? El autoconocimiento de me conozco, ¿qué necesito yo? Porque entonces puedo saber qué necesita el otro. Y entonces, desde ese autoconocimiento, creo que cada quien elegiría la carrera, el camino, la pareja. Pero, güey, nos dicen, llegas a tal edad, o sea, tu vida ya está escrita por Sí. una serie de guiones, ¿no? Que si llegas a los 30 y no te has casado, híjole, se me hace que a lo mejor le batea para otro lado.
te casas. ¿Y para cuándo el primer hijo? Y ya tienes el primer hijo. ¿Y para cuándo el segundo? Y ya tienes el segundo. Tienes el tercero. No tienes tele. O sea, nunca le das gusto a la gente, entonces definitivamente, pues mejor saber qué quieres y hacerlo y pagar el precio de lo que quieres, pero siento que está desconectada la educación con el ser. Sí, Así. de acuerdo. Y bueno, después de estar en el Miguel Ángel, te conviertes en emprendedora, en empresaria, y tienes ahí Sí, otro periodo, ¿no? De crecimiento. sí, eso fue muy chistoso. Llegué a las ventas. Yo creo que cuando llegué a las ventas me di cuenta después que todo es ventas. Todo es Sí, venta. Tú puedes ser maestro de física, pero pues si no te sabes vender, no vas, o puedes ser ingeniero nuclear en la cosa más maravillosa, pero te tienes que ir a vender. O sea, y la vida me llevó por azares de que mis hijos alérgicos y todo a una marca sueca que estuve distribuyendo mucho tiempo, creé redes, eh, ya sabes, grupos de trabajo, liderazgo, etcétera, ¿no? Pero también luego la vida ya sabes cómo es, ¿no? Me puso una situación complicada de vida y y me separan de mi bebé cuando es muy pequeño y ahí empiezo a indagar adentro de mí. Ahí es donde empiezo, después de haber estudiado literatura y toda esta parte que tanto me gustó, pero para mí la literatura en ese momento no la había conectado realmente con la sanación o el poder de la palabra que durante toda mi vida fue como el abracadabra, ¿no? Somos creadores, somos magos, todo el tiempo estamos hablando y creando, pero con una mente no educada, definitivamente estamos creando nuestros infiernos. Entonces, es hasta ahí que empiezo a estudiar y a certificarme en un montón de cosas holísticas, ¿no? En frecuencias, en medicina neurobiológica, en biodescodificación, en hipnosis, en método Yuen, o sea, todas estas cosas que tenían que, PNL, me empecé a meter y pues al final era como alumna y maestra, ¿no? O sea, todo el tiempo estaba como rebotando esa parte. Empecé al mismo tiempo, entrenaba mis equipos de ventas, porque digo, alguien tenía que pagar todos esos estudios. Eh, y, y estuve como con esa parte, dándome cuenta que, pues que me encantaba la gente, que me encantaba compartir, aprender. Soy una persona que ama aprender y creo que todo el mundo tiene algo que enseñar. Y a veces cuando estamos enojados y decimos, es que esa persona no tiene nada que enseñarme, tiene todo que enseñarte. Entonces, pues estuve en ese proceso hasta que nace, pues, neuroescritura, ¿no? El método que está realmente revolucionando vidas. Está, pues ya te contaré, es un método muy, muy lindo de camino a la conciencia. fíjate, viendo tus redes, vi una publicación en la que aparece una vela y va encendiendo a las otras. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que tú querías ser esa vela que encendía a todas las demás y que a partir de ese impulso eh, se hiciera la luz? Híjole, yo creo que desde muy chiquita me di cuenta que era diferente y y que lo mío era comunicar, que lo mío era conectar, o sea, hablaba hasta con las macetas, o sea, mis papás me tenían que cuidar porque yo me iba con quien fuera y de además nací casi hablando, ¿no? Entonces, eh, me gustaba como esta parte, siempre o sea, ahora adulta me sigue encantando, me encanta ver que la gente brille, me encanta ver que la gente, siempre veo lo mejor de la gente. De hecho, con algunas de mis parejas he tenido problemas así, es que tú lo ves perfecto o perfecta, ¿no? Y, güey, pues así lo veo yo. O sea, sí, o sea, tiene defectos, pero no estoy enfocada en eso. Digo, no estoy diciendo que yo sea una santa, ni mucho menos. Digo, tú, Juan, que mejor me conoces, ¿no? Pero siento
he llegado a un punto en donde me enfoco mucho en las cosas buenas de las personas y entonces de alguna manera cuando las personas conviven conmigo pueden hacer cosas que querían hacer y que no, y que tenían en mente y que de pronto se animan a, y a veces ya ni siquiera estoy cerca, ¿no? O sea, siento que, y esa parte me apasiona, me encanta que le vaya bien a la gente, eh, me encanta compartir, o sea, me encanta poder abrirme a una conversación porque siempre siento, o sea, me dejo mucho que la vida me sorprenda y todo el tiempo me sorprende, ¿no? Yo vivo sorprendida, o sea, a mí no se me acabaron la edad de las preguntas ni la edad de la sorpresa. O sea, todavía a veces me paro y volteo al cielo y veo un avión y digo, wow, o sea, ¿cómo esa madre puede mantenerse en el cielo, ¿no? Cuando yo ya he estado arriba de uno de esos varias veces. La verdad es que el día que se nos acabe la sorpresa, pues ya para qué, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Oye, regresemos un poquito a la educación y vamos a soñar. Pensemos que de repente te llega un correo y dice: Marcela Guerrero, necesitamos que tú eh, lleves desde el principio al final un grado escolar en México, en todo el país. Necesitamos que nos mandes un plan para saber qué es lo que vas a hacer. ¿Qué harías, Marcela? Mm, Eliges un grado y ¿qué vas a hacer con ese grado? O sea, lo que tú hagas se va a hacer en todo el país en ese grado. ¿Qué vas a hacer? Ay, Dios, qué pregunta tan difícil, no manches. Guau. Hijo humano, o sea, híjole, es que primero, ¿qué grado elegiría? O sea, porque, Tú híjole, un tienes primero de experiencia en tercero de primaria, secundaria, ¿no? ¿eh? Tú tienes experiencia en tercero de secundaria con los chavos que conectaste. En Por ahí secundaria, sí, podríamos sí, sí. empezar, ¿no? Puede ser. Ajá, hijo. Pues a lo mejor un primero de secundaria. Ok. Sí, yo creo que un primero de secundaria. Y me enfocaría, ¿sabes qué? Claro, obviamente en toda la parte curricular y académica, pero esa ya estaría como a cargo, ya sabes, como los puntos finos con los expertos de cada área, ¿no? Pero sí me enfocaría mucho imagínate, primero de secundaria, están en pleno brote de la hormona, no se aguantan, este, nadie los quiere, además tienen un momento así como que están hasta feos, ¿no? O sea, como que crecen más de un lado, y, o sea, no manches, pobres cabrones, o sea, eh, y traen, el cuerpo les cambia, la mamá no los entiende, etcétera, etcétera. Siento que jugaría mucho con hacer dinámicas en donde pudieran autoentenderse, autoentender el proceso en el que están y enseñarlos mucho. Fíjate, ahora con neuroescritura yo sí te voy a decir que yo creo que lo podría, de hecho acabo de conocer hace unos días a un vecino que tiene una escuela que es preparatoria y ciertas carreras de universidad acá en Guadalajara. em, y yo tengo de verdad la idea de que esto puede perfectamente permear las aulas de secundaria y de prepa, y es más, hasta adaptarse a primaria. Es una metodología que muestra el poder a cada persona, ¿no? Y es un área completamente transversal. No importa lo que vale madre, ¿sí? Matemáticas, física, biología, español, lo que quieras. Esto es transversal, es como ves la vida, darte cuenta que traes unos lentes y entre más chiquito, por supuesto que entre más chiquitos estén los niños, la adaptación del método tendría que ser a través de juego, a través de dibujo, a través de otras cosas, pero funciona. O sea, básicamente es una metodología a través de la cual accedes al inconsciente. Realmente vas ahí a ver cómo está programado, a ver el programa y a cambiarlo. Ok. Entonces, siento que sí me aventaría por un primero de secundaria, les mostraría el camino para que se entendieran qué está pasando biológicamente, físicamente. Además, el pedo de entender a lo mejor a tu familia, específicamente a tu familia, las pinches 5 heridas de la infancia. A ver, estas son, identifica, ¿cómo te sientes? No, pues está cabrón, ah, ok, papá, ah, no manches, sí, mamá. O sea, empezar a ver y entender y ir hacia atrás, o sea, a buscar en sus raíces, ¿no? De dónde vienen,
porque somos puro ADN, Juan. O sea, el ADN tiene información. Entonces traes la Claro, información de quién sabe quién. Y todo es, y claro, tú naces y te dicen, no, mijito, antes de ti todos eran unos santos. Ay, sí, cabrón, ¿no? O sea, todos eran unos santos. Entonces tú dices, no manches, pues yo soy el primer diablo de esta casa. Cuando en todas las familias hay asesinos, hay incestos y no sí sé hay de cuántas todo, cosas. ¿no? Hay Entonces, de todo. claro, y tú traes esa información. Ya lo de menos es la escuela, que además vas a la escuela y te quieren atiborrar de más información cuando todavía no has entendido la información que eres. Ya eres información. La escuela no debería meterte más información, debería enseñarte a recordar, a voltear hacia adentro, a conectar con quién eres. Y siento que ese momento de contención en un chavo podría cambiarle toda su vida adulta. A lo mejor ya, bueno, se lo jodieron en la primaria y así a lo mejor, pero siento que tan chiquitos habría que acompañarlos, creo que un año no sería suficiente. Y probablemente un morro de 12 años ya pueda entender, a pesar de todo su, ya sabes, hormonal y nadie me comprende y todos Ujú. me odian, puede tener hasta cierto punto, o sea, ya sabes, es como el enamoramiento, ¿no? O sea, el adolescente está drogado, su cerebro tiene cosas, ¿no? Químicos que lo hacen sentir, este, de hecho hace poquito veía, ubicas a Ari Telch, Sí, ubicas su obra, la de Demente. la he escuchado, no la he visto. Ah, pues fuimos al teatro a ver, y él habla, o sea, dice, imagínate un adolescente que toma alcohol. O sea, ya de por sí está drogado. O sea, porque trae la adolescencia todo este desmadre, pero además toma alcohol, pero además está enamorado, pero, o sea, toda la serie de cosas que dices, no manches, o sea, la adolescencia es una coladera. De verdad, es un milagro que muchos la sobrevivamos. Hacemos muchas cosas complicadas. Creo que es una edad en donde los chavos necesitan mucha contención y creo que sería interesante que de ahí puedan tener una percepción de, órale, o sea, como de conciencia, sí siento que tenemos la capacidad como humanos, por muy mal que te haya ido, digo, a menos de que hayas, o sea, yo obviamente en todas las vidas hay excepciones, ¿no? Pero siento que una cosa medio normal le pudiéramos dar la vuelta a lo poco que aprendieron en la primaria. Claro. Y bueno, también en ese plan, eh, tiene que haber algo para los docentes, ¿no? ¿Qué les, qué les recomendarías? ¿Qué harías con los docentes? Yo siento que lo mismo, buscar adentro, o sea, Ok. buscar realmente adentro el para qué, ¿no? O sea, tú hace rato me preguntabas, ¿en qué momento te diste cuenta que tú eras una vela que quería prender otras velas, ¿no? Porque todos somos una vela. Ujú. O sea, no es que yo sea la única vela, es que simplemente dices, güey, esto es un regalo y hay que compartir y es como, o sea, te empiezas a dar cuenta de esto, ¿no? Y siento que es un poco eso. Hay también, creo, muchos docentes que están en la docencia porque no tienen otra cosa mejor que hacer y porque tienen que pagar cuentas. Esa es una realidad. Y la verdad es que siento que desde ahí hay muchos alumnos frustrados por maestros que están frustrados, como yo con la monja esa que te digo que queríamos asesinar, o sea, digo, no quiero decir palabras altisonantes, ¿no? Digo, obviamente no medíamos las consecuencias, pero de esa gente que dices, güey, no quiere estar aquí. O sea, qué horror que te mantengas en tu vida en un lugar que no quieres estar cuando la vida se te puede acabar ahorita, cuando no sabes si vas a despertar mañana. Ujú. Entonces, pero sí, sí creo, y esto es un mensaje para todos los, porque yo digo, yo sé que también los maestros no ganan mucho y una serie de cosas. La verdad es que lo hacemos en muchos sentidos por amor al arte, ¿no? Pero, pero también esto va para los docentes que de pronto están desempeñándose como docentes casi como sin querer, porque la vida los llevó ahí, porque no tenían otra cosa mejor que hacer. Para para poder hacer lo que quieres, primero, para
para poder hacer lo que amas, primero tienes que amar lo que haces. Y siento que el hecho de que la vida te haya puesto ante unas clases que de pronto dices, estudié física y no sé cómo estoy dando clases de física, digo, de alguna manera estás dentro como de tu entorno y estás como al final teniendo la posibilidad de hacer que alguien pueda hacer algo con esa información que le dejas, ¿no? Yo me enamoré de la literatura con una maestra de la literatura, porque digo yo, a mí ya me gustaba leer, pero no sabía que eso era literatura. Pero me enamoré de la literatura, de la buena literatura, de novelas, a través de una maestra wow, o sea, me acuerdo que el primer libro que me voló la cabeza fue un libro de Luis Pota, Casi el Paraíso. Lo leí a los 12 años Que y hicieron fue como, película hace poquito, ¿no? hace poquito hicieron una peli Ujú. y me voló la cabeza, o sea, fue como, wow, ¿no? O sea, sí siento que como maestros podemos dejar huellas Sí, cabronas. por Entonces siento supuesto. que sí empezaría por este autoconocimiento y autorreconocimiento de qué estoy haciendo aquí y entender la responsabilidad que tengo, haya sido como haya sido. O sea, de verdad, porque te tocó, porque no tenías otra cosa mejor que hacer, porque te apasiona. Qué padre que te apasione, pero incluso, ¿cuál es tu responsabilidad cuando estás frente a una tribu de personas que creen en lo que tú dices, que, que confían en lo que tú dices, o sea, de la que tú puedes tener realmente control para bien o para mal, ¿no? Y la verdad es que eh, creo que sí, o sea, haría lo mismo, irnos hacia adentro, meditar, o sea, hacer mucha introspección, o sea, mucho trabajo emocional. Sí, la parte como de, claro, yo me iría, por ejemplo, para la parte curricular mucho para desarrollar habilidades de todo tipo, porque no solamente hay habilidades blandas, hay habilidades de muchos tipos, ¿no? Acabo de leer un libro hace no mucho, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, este, dice How to be a Millionaire, es algo como de cómo hacerte millonario, no, pero no es cómo hacerte millonario, o sea, se llama The Millionaire Master Plan. Y literal está buenísimo. Creo que nomás está en inglés. Pero bueno, ya sabes, con la inteligencia artificial te lo puedes traducir. Eh, Está literal los cuatro tipos de personas. Y dice, a ver, es lo que te decía, o sea, no te enfoques en lo que no sabes, güey. Ubica cuál genio, él habla de cuatro genios, ubica cuál genio eres y júntate con los otros tres. Y entonces todos se hacen millonarios, haciendo lo que cada quien es bueno para hacer, ¿no? Entonces, sí siento que me iría mucho por ese tipo de habilidades. A ver, ubicar quién es el conector, quién es y desde ahí hacerlos más que, claro, qué necesita el conector, qué necesita, cuáles son las habilidades que necesita ¿no? El que ve todo así. O sea, yo siento que puede haber pruebas que te den la posibilidad de darte cuenta si el niño es de construir, de generar, o sea, de manera que puedas diagnosticar a la edad más temprana, no sé, cuál es esa área y hacerle un fregón en esa. O sea, yo me iría por ahí, mucho. O sea, desarrollar y claro, en cada área dejar que sean creativos, ¿no? Porque el hecho de que sean, digamos, que tengan como un talento, una habilidad o cierta tendencia, no significa que los vas, o sea, ay, no sé cómo decirte, es como, pero creo que queda claro, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante claro. Oye, Mi pues punto. vamos a hablar de neuroescritura. ¿Cómo llega la idea a Marcela y crea este método? Eh, ¿Cómo surge esa idea? Fíjate que neuroescritura fue de verdad como un tipo de epifanía. Eh, Tenía yo más de 10 años con un proceso personal que bueno, que pasé de la destrucción a irme construyendo y reconociendo y como reintegrando y demás, ¿no? En ese proceso eh, fui paciente, fui, ya sabes, al psicólogo normal, al tradicional, al cognitivo-conductual, tomé todo lo que quieras, ¿no? PNL, dialéctica conductual,
gestalt, psicoanálisis, bueno, respiración holotrópica, meditación, o sea, lo que quieras, coaching, un chorro de tipos de coaching, medicina neurobiológica, biodescodificación, y me empecé a certificar en básicamente todo lo que iba, o sea, primero como alumna y luego en este proceso, claro, jamás me imaginé que me iba a dedicar a lo que me dedico, eh, pero sí fue como, digamos, ir conectando los puntos, un poco como lo que dice Steve Jobs en Sí, en en su su discurso, ¿no? O sea, discurso. como que neuroescritura fue ya haber pasado por todo el desmadre y de voltear y decir, ah, ya entendí. Es como, digamos, mi proceso ordenado, en donde, claro, ojalá alguien me lo hubiera dado así, o sea, poco a poco yo decía, ok, esto me sirve, está buenísimo, pero a ver, ¿y esto? ¿Y cómo integro esto? Porque, ojo, neuroescritura no es que te conviertas en Superman, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que conozco el método, que al final lo fui juntando y todo este rollo, así como, eh, no manches, lo vivo todo el tiempo, o sea, es un proceso, es una Ujú. herramienta, es una caja de herramientas donde dices, ok, aquí tengo otra cosa, ¿no? O sea, hoy misma me topé con otra cosa, ¿no? O sea, hoy mismo en la tarde con cosas que la vida te va poniendo, güey. La vida es eso, la vida es el campo de juego y de repente, ay, y bueno, ¿y qué hago con esto, no? Y es decir, ok, ¿de dónde viene? ¿Por qué me molesta? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo lo ve la otra persona? O sea, es genuinamente un estar siendo consciente de que tienes la posibilidad de crear tu vida y que de hecho la estás creando tanto si lo sabes como si no lo sabes. Entonces, más vale que lo hagas de manera consciente, porque hoy se está manifestando lo que pensaste hace un mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años. Que no lo recuerdes es diferente. Entonces, de nada sirve que la gente se ponga frente al espejo y Lamborghini rojo, o sea, 100 veces frente al espejo, cuando en un día tenemos entre 60 y 90,000 pensamientos. Entonces, ¿qué pasa con los otros 8,900 pensamientos de tu día? ¿Qué te dices? Y luego la gente, no, yo dije Lamborghini rojo 1 hora en la mañana y 1 hora en la noche. ¿Y las otras 22 horas? ¿Qué te dijiste? Porque todo el tiempo estás hablando contigo. Y la cosa, Juan, es que los pensamientos son espontáneos. Ese es el problema. Pero también es la solución, porque tú no puedes dejar de pensar. No puedes. Es como decirle al corazón, oye, ¿sabes qué? La neta ya no quiero que latas. Imposible. ¿El corazón va a seguir latiendo? Sí o sí. El, los pensamientos son automáticos. Es como lo que hace el corazón, también va a ocurrir arriba. Entonces, ¿qué chingados haces? Los pensamientos, ahí está la clave. Los pensamientos parece que nacen de la nada, pero no. Los pensamientos nacen de las creencias. Entonces, por eso es tan importante trabajar en tu creencia. Porque entonces tú la creencia la plantas, es una semilla, y luego te vas. Y entonces nacen los árboles, que son los pensamientos, y dices, ¡ay, cabrón! Pero ese árbol no nació de la nada, nació y va a seguir creciendo, pero lo que tienes tú es que cambiar, digamos, la semilla, porque entonces lo que salga de esa semilla va a ser acorde a la creencia. Entonces, si yo pienso, digo, si yo tengo la creencia de no soy suficiente, súper común, los pensamientos van a ser en todas las áreas de tu vida. En el trabajo no te lo van a dar. Uy, no, te falta un buen. Uy, no, esa vieja ni le hables. No te va a pegar. Uy, ganar más. No, güey, nunca has pedido un aumento. Millones de pensamientos inconscientes. Neuroescritura se divide en 4 módulos y el primer módulo es entender cómo funciona la mente. Es un pinche juguete. Todos venimos con él, pero
En la escuela no nos enseñan a usarlo, y en la casa menos. Entonces el punto es decir, ok, tengo esto aquí y hay, yo la verdad creo que, y bueno, eso también está como, pues es entre cuántica, o sea, no vemos con los ojos, vemos con la mente. Por eso, la misma situación de ti y de mí puede ser, güey, pero la misma mamá, es que era una hija de la chingada, no, ma, era la más amorosa. Y a veces ni siquiera es porque tratara mejor a uno que a otro, sino porque está bien cabrón. Entonces, claro, tú te crees la historia, porque es lo que tú ves. Ujú. El chiste es de pronto poder entender que el otro también tiene unos lentes y está viendo su propia película y que tu película y la suya no son la misma. Luego en el pasado ubicas cuál es la herida, que al final la herida es la mamá de la semilla, la creencia. Y tu creencia genera absolutamente toda tu realidad. Entonces, no es creer para, no es, perdón, no es ver para creer, es creer para ver. Tú estás viendo todo lo que crees y yo también. Entonces, es este camino de no es más información. Neuroescritura realmente es el proceso a través del cual, con una serie, digamos, es un híbrido entre coaching y un montón de corrientes terapéuticas de diferente tipo, en donde tomo una cosa de una, otra. Y entonces, de verdad, hay unos testimonios. Voy a preguntarles a mis alumnos, este grupo es chiquito, pero voy a tener el cierre el miércoles, porque el miércoles pasado era mi cierre, pero se murió mi perrito y literal tuve que parar la clase. Estaba agonizando. Entonces, este miércoles va a haber como el cierre y algunos quieren tener invitados, otros no. Entonces, bueno, tengo que respetar esa parte, pero tengo unos testimonios. O sea, tengo el testimonio de un señor que, porque a veces hay gente que me llega enferma con situaciones físicas. Él tenía Ujú. una fístula encefalorraquídea. Tenía 2 años con la fístula. Es decir, su cerebro y su nariz, digamos, bueno, se le salía el líquido encefalorraquídeo por la nariz. Y claro que además de que era súper molesto, el pobre siempre tenía que estar con un pañuelo, dormía y mojaba la almohada, o sea, todo el día drenando. Lo más grave de eso era estar abierto y que podía entrar cualquier bicho, bacteria, lo que fuera, ¿no? Entonces ya había ido con todo el mundo, todos los doctores, todo el mundo, y me dice, oye, pues yo quiero tomar neuroescritura, tú me puedes ayudar. Y digo, es que es un método. Al final cada quien tiene objetivos diferentes, ¿no? Eh, Y entonces, pero cada quien con su objetivo, pues va y se empieza a dar cuenta de su realidad, de cada quien, obviamente. También tiene mucho de Alcohólicos Anónimos, de los 12 pasos. O sea, es mucho el juego de espejos. O sea, de pronto es como, ay, güey, o sea, me han pasado grupos en donde hay muchos que tienen el mismo problema de peso, por ejemplo, que han batallado con su peso, situaciones con el peso y que tiene que ver con mamá. O sea, y nada es una casualidad. Pero bueno, Rafa cerró la fístula encefalorraquídea en la tercera sesión, después de 2 años. Y él es de Ciudad de México, pero estaba en Tijuana trabajando. Y en medicina neurobiológica es común que cuando hay o sea, está el proceso del síntoma, se acaba el síntoma y luego viene la reparación, pero dentro de la reparación hay una cosa que se llama epicrisis. Y la epicrisis puede ser desde un estornudo hasta un infarto, dependiendo del órgano. O sea, a mí me daba cosa que por cómo él hubiera percibido lo que vivió, pues a lo mejor hubiera activado miocardio, ¿no? Y miocardio, por ejemplo, la epicrisis es infarto. Y ya tenía, o sea, empecé como a hacer mis cuentas y yo le dije, oye, estate tranquilito estos días, no sé qué. Le da una convulsión a los días y se muere. 5 minutos muerto clínicamente. Pues las siguientes 3 clases no asistió a neuroescritura, pero se está graduando. O sea, imagínate la historia de ese señor en el proceso. O sea, de verdad ya muero por escucharlo porque es parte de lo que hacemos en el cierre. Eh, claro que lo voy a grabar y todo. O sea, realmente tiene una historia. Y tengo unas historias que dices, wow.
Y es literal darte cuenta. Entonces, pero es desde todo, o sea, no solamente te das cuenta, perdonas, sueltas, todo el proceso este de verdad, o sea, y luego es bien chistoso porque algunos están como que, bueno, sí, o sea, pero es que lo de Juan, pues sí, pues yo también perdonaría eso, pero lo mío, no, lo mío está cabrón, lo mío es imperdonable. Hay cosas bien cabronas, ¿no? O sea, pero el punto es que el perdón no es para el otro, el perdón es para tú dejar de tragarte el veneno que crees que va a matar al otro, Ujú. ¿no? Como decía, no sé, Platón o no me acuerdo cuál de estos. Entonces, pues neuroescritura es eso y luego meditar. El presente, bueno, el módulo del pasado son las heridas, la reinterpretación, el poder ver la herida desde los ojos del otro, ¿no? Y la escritura, por supuesto, la escritura nos ayuda a nombrar, a, a sacar la basura, a organizar, a visualizar, a ver. O sea, la escritura, hay gente que se acerca a neuroescritura pensando que es escritura creativa y no lo es. Quiero hacer un neuroescritura 2 en donde sí ya haya, y que a lo mejor trabajen en una autobiografía, pero ya desde de un autoconocimiento, porque hay una parte padrísima, por ejemplo, cuando llegamos al presente, trabajamos en el Ikigai. Ubicas el Ikigai, ¿verdad? ¿Qué es el propósito de vida? Ajá, esto que hacen los japoneses, ¿no? Ujú. De para qué soy bueno, qué haría gratis, que Sí. necesita el mundo y que me puedan pagar, ¿no? Entonces, sobre eso, generas una maqueta de visión al futuro que lo llamamos el already done place. Este lugar que ya existe en tu mente. Y es un lugar que vas creando de la mejor versión tuya. Tienes que estar ahí, a qué se siente. Cada vez que vas a ese lugar, vas construyendo, vas poniendo una maceta nueva, una ventana, pero aprendes a ir a ese lugar. Aprendes a visitarlo, a sentir, a oler, a comer, a convivir con esa realidad que ya existe. Y bueno, el presente está padrísimo porque hacemos muchos ejercicios de escritura, bueno, ya sabes muchísimo el journaling, pero diferentes tipos de journaling. Hay uno que me encanta que se llama Bullet Journal. Dice que él inventó ese método porque él es ingeniero y se dedica a hacer aplicaciones eh, como de este tipo, en donde ayudas a la gente a organizar su día. Pero como él tiene TDA o quién sabe qué condición, ninguna de las aplicaciones que él desarrolla le sirven. Entonces él generó su propio método para él con este hiperactividad o esta o sea, de no poner atención, iba como, de verdad está muy padre, velo, yo creo que te va a gustar, pero bueno, ahí es donde hay, hay momentos en donde hacen ejercicios en donde genuinamente logran estar presentes. Entonces es como, ah, no mames, ¿no? O sea, a veces les pasa en el parque o les pasa y es como, no sé si alguna vez has tenido ese momento de impas, es como, o sea, de verdad estar en el presente es orgásmico, o sea, es como, y al final es el único lugar que existe y el único lugar en donde no estamos la mayor parte del tiempo. Claro, yo creo que nomás los pinches monjes de no sé dónde vivan en ese éxtasis constante del presente, o sea, hasta cabrón llegar ahí, pero el chiste es darte cuenta que es posible, aunque sea un segundo, porque entonces te das cuenta que tienes todo, es ahí donde está tu poder. Y ya en el futuro enseñan, aprenden reprogramación mental, PNL y autohipnosis. Y ahí ya saben, o sea, porque en el presente aprendieron cómo se generan las creencias y cómo pasar una creencia limitante a una creencia empoderante a través de un proceso real que tu mente acepte, que no sea como, no sé, si la creencia es soy feo, o sea, haz de cuenta, hay un proceso literal, porque la mente no se puede creer completamente lo opuesto. Pero para poder convertir una creencia negativa en positiva, tienes que primero decirlo eh, y luego generar enunciados que estén relacionados con algo que tiene que ver con la creencia positiva, es decir, lo contrario exacto a tu creencia limitante, pero que sea creíble. Por ejemplo, si yo pienso,
Es muy difícil ganar dinero. La creencia totalmente opuesta es muy fácil ganar dinero. Entonces mi mente no se puede creer eso, porque lo que yo creo es que es muy difícil ganar dinero. Entonces, ¿qué sí me puedo creer que se parezca a la creencia empoderante? Es muy fácil ganar dinero. No me puedo creer totalmente eso, pero sí me puedo creer, hay gente que se ha ganado la lotería, ¿no? Ah, sí, sí, ¿no? Sí, De pronto puedes decir, bueno, pues hay gente que se ha encontrado dinero tirado en la calle, ¿o no? O sea, eso es algo que sí te puedes creer. Eh, no sé, puedes hasta indagar ay Dios, espérame, estoy medio atorada. Puedes hasta indagar en redes sociales, en redes sociales, con inteligencia artificial, ¿no? Y preguntar, a ver, alguna persona, personaje histórico que no sé qué, y te da hasta la literal. Entonces empiezas a poner cosas que se parezcan a lo opuesto y generas un puño. Es fascinante, está, de verdad, es una cosa que me encanta porque la verdad es que salen cosas súper lindas, se empiezan a dar cuenta de que de verdad tienen el control. Yo le decía a Rafa, mi alumno, a ver, güey, si algo te daba miedo, o sea, ¿qué más te puede dar miedo? O sea, nuestro miedo más grande es a la muerte. No, es que me da miedo no tener dinero, porque te da miedo no tener, porque no voy a tener que comer, porque no voy a tener que pagar, porque me voy a morir. O sea, al final es, me voy a morir. Y todos nos vamos a morir, aunque nos caguemos de miedo. Entonces yo le decía, Rafa, o sea, lo peor que te podía pasar era que te murieras y ya te moriste. Entonces, como que siento que vivimos como si no nos fuéramos a morir. Y entonces, y luego le pido, 10 años después, perdón a ese güey que, güey, ahorita, mañana quién sabe si amanezca. sí, de acuerdo. ¿Cómo ves, Juan? Pues muy interesante. Eh, y me imagino que en tus grupos de neuroescritura pues hay de todo, ¿no? Chavitos, chavitas, señores, señoras mayores, etcétera. ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellos? Eh, ¿Cómo te gustaría que esos alumnos de neuroescritura, y de tus alumnos en general, has tenido muchas oportunidades de estar frente a un grupo, no solamente de alumnos, sino de personas en general? ¿Cómo Ajá. te gustaría que te recordaran? Híjole, qué bonita pregunta. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Mm, con alguien como alguien que lo dio todo en la cancha. O sea, como una mujer apasionada por vivir, eh, como, como alguien que a lo mejor dejó algo positivo en sus vidas, ¿no? De alguna u otra manera. Eh, creo que sería lindo, ¿no? Que dejar una semillita en la gente que te escuchó, que te vio, que tuvo contacto contigo de alguna manera, que se enteró que existías, ¿no? Porque cuánta gente maravillosa no existe y pues no nos toca. Claro. Oye, ¿has encontrado algunos de esos alumnos de tercero de secundaria? ¿Sí? ¿Y cómo te ha Sí, ido? de ¿Qué hecho te los tengo de dicen? amigos en Facebook, porque ahorita ya son, Ya universitarios, yo ya tenía papás. 33, ahorita deben de tener unos 28, una cosa así, 28, 29, muchos de ellos se casaron, con una de ellas me hice muy amiga, se casó con un irlandés, o sea, de verdad niños bien, de hecho, esa niña que se casó con el irlandés o por allá, era como mi mejor alumna, así, Aranza, una tipaza esa chiquilla, ya sabes, mejores promedios y así, maravillosa la chiquilla. Pero también, por ejemplo, me sigo llevando muy bien con el que era mi así alumno más tremendo que me albureaba todo el tiempo, que bueno, están en la mera hormona, o sea, de verdad, ya sabes, ¿no? O sea, y la verdad es que yo no era una maestra rígida con ellos, pero tampoco dejaba que se me treparan a la cual. Tú sabes cómo son los adolescentes, ¿no? Entonces, este, me llevo muy bien con el que era el más desmadrosito, ¿no?
La verdad es que le fue increíble, tiene su empresa. O sea, los veo en Facebook a varios de ellos. Cuando era su maestra me querían pedir mi Facebook y yo no se los di. No, Pero después de que ya no éramos nada, pasó el tiempo, haz de cuenta, pues ya tendrían por sus veintes y de repente me aparecían como sugerencias o ellos me pedían invitación, o sea, como que me reconocían, me pedían invitación y ya ahí ya los empecé a aceptar. Entonces, sí, sí tengo contacto con algunos de ellos. Fíjate que en neuroescritura es bien chistoso porque a pesar de que lo puede tomar realmente cualquier persona de cualquier edad, me sigue más bien, digamos, gente in the Middle Ages. O sea, haz de cuenta como 40, 35, creo que es la más chavita, 60, una cosa así. Y la mayoría, que digo el 80, son mujeres. Y es curioso porque mis testimonios más cabrones son en hombres. Y curiosamente, cuando yo, pues digamos, piloteé neuroescritura, primero lo hice de manera individual, con hombres. Eh, como en las terapias de coaching, fui como medio puliendo esta parte, y los hombres prefieren pagar 4 veces más que, que estar en un grupo en donde se vulnerabilicen. Que al final, prefieren creo que también solos. eso dice muchísimo, ¿no? Ujú. O Ok, sea, es como qué tanto vivimos todavía en una sociedad en donde pues el hombre eh, le cuesta trabajo abrirse y decir lo que siente, como, o sea, como, como que comunicar sus procesos, dejarse acompañar, o sea, toda esta parte, ¿no? Un rollo cultural. Entonces, eh, pues digamos que ha sido muy, muy curioso porque muchas de las de mis alumnas, digamos, son más o menos de mi edad, a lo mejor un poco más jóvenes, como 10 años abajo, 10 años arriba, de cuenta, una cosa así, ¿no? Este, y, pero al final de alguna manera, pues estamos viviendo lo mismo, o sea, o muy parecido, o va y vamos, ¿no? Muchas de nosotros, por ejemplo, en perimenopausia, que también ese es otro rollo, una segunda adolescencia tremenda, o sea, que yo decía, no, eso de los bochornos y esas cosas son puras, claro que no, o sea, las mujeres que coman bien, que tomen el sol, que se alimenten, o sea, güey, estoy que ve, o sea, estoy sudando así, o sea, no sabes, este, me dio con todo, o sea, al final es, y muchas mujeres más o menos de nuestras edades tienen hijos adolescentes ahorita, entonces es la adolescencia de la mamá o sea, como todo este proceso, siento que ha sido muy padre porque, pues ya sabes, es como cuando eres maestro, ¿no? O sea, eres maestro y en realidad tú estás aprendiendo un chorro de la situación que tienes enfrente, ¿no? Lo mismo me pasa a mí todo el tiempo, dices, no manches, ¿y esto por qué me lo vienen a mostrar aquí, no? Porque todo, somos lo mismo. claro. Oye, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiere inscribirse a tus cursos? Va a aparecer por aquí tu página, pero ¿dónde más pueden encontrarte? Mira, en Instagram estoy como Marcela Guerrero Mentora, en TikTok también, este, y pues bueno, en neuroescritura.net, ahí directamente pueden darse una idea de lo que es neuroescritura. Estamos arrancando cada 4 meses. Acabo, bueno, el miércoles pasado estaba por terminar mi taller, pero bueno, lo voy a terminar este miércoles. Entonces yo planeo que mediados de julio voy a tener ya el siguiente taller. Este, y es cada miércoles, cada miércoles, cada miércoles, ¿no? 4 meses. Es Cada un miércoles por la proceso noche, ¿verdad? cada miércoles por la noche, de 8 a 10 de la noche, tiempo de Ciudad de México, completamente virtual, queda grabado. Queda grabado todavía un mes después de que terminan los 4 meses. Hay muchos de mis alumnos que lo toman asincrónico. Por alguna situación no pueden. Claro que es muy rico cuando estás dentro del, como en el horario, porque es una terapia colectiva. Ujú. Entonces hay mucha interacción. Cuando no te toca estar presente, pues lo que ocurre es que cuando tú ves la grabación, pues te avientas la terapia de tus compañeros y de alguna manera te queda algo. Pero cuando estás adentro, de verdad, es muy rico el todo lo que pasa, que parece que de verdad eso no está en el guión, eso es parte, digamos, de la dinámica subyacente pues al proceso, ¿no?
Entonces es bien padre porque hasta yo misma digo, no mames, ahora que va a salir en esta sesión, ¿no? De mí, ¿no? Entonces, pues por ahí me pueden encontrar y cualquiera de los botones de neuroescritura los llevan directamente a mi WhatsApp personal, Y aquí vamos a así poner más o menos. también tu página de neuroescritura. Fíjate, estamos llegando al final de la charla y tenemos una dinámica que son preguntas cortas. Ajá. Eh, si quieres empezamos. A ver, Un valor indispensable en educación. honestidad. Ok. Ay, Un aunque, dime, aunque si dime. nos fuéramos por amor, pues ahí sería todo, ¿no? ¿Quién decía? Creo que era, ay, ¿cómo se llamaba este santo fraile Francisco de Asís? Ama y haz lo que quieras. Ujú, Probablemente el amor, ¿no? ¿Qué claro. valor más que ese se engloba a todos los demás, supongo? Compártenos un recuerdo de tu infancia. ¿Bonito o feo? Bonito. Híjole, de mi infancia. Era medio vaga, aunque no fui una niña muy maternal, digamos. Tuve una muñeca. Yo era más de manualidades y cosas así, pero sí tuve una muñeca que amé muchísimo que se llamaba Betty. Eh, y tenía, no sé, ¿qué sería? Como unos 6 años, cuando no sé qué le pasó a su camita, que se le atoró una piernita a la mona. Tenía una cuna literalmente que le hacía así, ¿no? Y fue, bueno, como muy dramático inicialmente, pero fue un recuerdo bonito que mi mamá viniera, ¿no? Viniera como a mi auxilio con mi muñeca. Pero ¿sabes qué? Un recuerdo, ahorita que estoy pensando un recuerdo bonito y que tiene mucho que ver el hecho de que haya amado las historias, que cuando era niña mi mamá me contaba cuentos para dormir y, y era como mi momento, ¿no? The moment. Pero además, no crees que los leía, ¿eh? Se los inventaba. Siempre empezaba con algún día en un país muy lejano, o sea, siempre era como en un reino muy lejano, siempre era el mismo inicio, pero claro que cambiaba a los personajes. ¿Sí? Y, y era como que relacioné las historias con el amor, con la cercanía, con la aventura, y después cuando me di cuenta que los libros existían, fue como, wow, ¿no? O sea, pero siento que si me voy a recuerdos muy chiquita, ese puede ser un recuerdo cálido muy lindo, la lectura con mamá, ¿no? Ese es uno bonito. Oye, un maestro o maestra que te haya marcado. Ay, pues la verdad, muchos. Pero te cuento, tenía una maestra en la secundaria, en primera secundaria, que era una apasionada de la literatura. O sea, siempre nos contaba y realmente te daban ganas, ¿no? Incluso los chavos que no leían, que nunca leían, que era como, güey, querías leer el libro porque, o sea, te contaba, ya sabes, esa gente que, Como como Miguel chisme, ¿no? Casillas, ¿no? Sí, haz de cuenta. O sea, que lo estás escuchando y dices, no manches, quiero más, o sea, me quiero llevar este güey a mi casa, ¿no? Para que me siga contando. Pero siento que esta maestra, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí es, bueno, y en letras también tuve maestros maravillosos, ¿qué te Lourdes. digo, no? ¿Eh? Lourdes Penella. Sí, uff. No, sí, la neta, he tenido maestros increíbles, increíbles en la vida, pero güey, los maestros más cabrones han sido mis hijos. O sea, no hay forma de, eh, de, de, de las enseñanzas que me han dado mis hijos. O sea, wow. O sea, de todo, ¿no? Creo que, pero sí, o sea, si me fuera un maestro memorable, definitivamente cualquiera de mis hijos, ¿no? Y me puedo ir a muchas cosas. Pero sí de la escuela, creo que la que me apasionó por la lectura fue esta maestra. Y,
incluso hasta maestros que tienen, me acuerdo, ya murió, acaba de morir hace no mucho, el maestro Vaca Canales. Él era mi maestro de matemáticas en la prepa, pero era un profesor famoso. O sea, él se había ganado el premio, no sé, cuando yo entré a la prepa, él ya tenía más de 50 años de ¿Dónde profesor, estudiaste se la había prepa? ganado, ¿Dónde? se llama Guadalupe Zuno, Ok. son maristas en Guadalajara. Y entonces, este maestro no era marista, este maestro era, pero era un hombre muy erudito, muy erudito en las matemáticas, pero tenía muy mal humor, pero era muy bueno explicando. O sea, yo que era malita para las matemáticas, que no era lo mío, que no me gustaban, a él sí le entendía. O sea, era claro, y siento que hasta esos maestros que dices, ay, que de alguna manera le ponen sabor a, o sea, te aseguro que todos nos acordamos del maestro Vaca Canales, ¿no? De alguna cosa, de repente nos hablaba, nos daba como sus lecciones, ya era un viejito, pues, pero siento que sí, grandes maestros. ¿Tú, algún maestro? Tú, cuéntame de algún Pues maestro. muchos, muchos también. Digo, también hay en letras, ¿no? Lourdes Penella. Yo siempre digo, si todos hubiéramos tenido una maestra como Lourdes Penella en la primaria, sería México un país de lectores, ¿no? Que te cuenta, Totalmente. que te cuenta la historia del libro como si fuera un chisme, ¿no? Entonces te quedas Sí, así precisamente con ganas de salir y devorar el libro, ¿no? sí, Porque hay totalmente. otros Ay, sí, profesores, totalmente. hay otros Sí. profesores que te vacunan para que no leas, ¿no? Hace poco le contaba a alguien que a mí en segundo de secundaria me dejaron leer El Quijote. O sea, un niño de No, segundo hombre, de secundaria, pues es una locura, no entendía de nada. traumas, claro. Claro. Ujú. O sea, dices, no, esto no Sí, es para claro. mí, ni las letras no son para mí, pero es la No, forma, ¿no? claro, claro, Pero bueno, claro. en Y el tercero de momento. secundaria, fíjate, la otra cara de la moneda, ¿no? Un profesor de español que llegó a la primera clase y dijo, a ver, el perlino líquido de la consorte del toro, ¿qué es? ¿No? Y todos así como, ¿qué es? ¿No? Pues la leche, ¿no? O sea, pero dice, a ver, eso es la lengua, ¿no? Podemos hacer muchas cosas Ujú, con la lengua para referirnos a algo tan simple como la leche. Y así, o sea, nos ujú. contaba eh, eso, o sea, sus libros como chisme. Wow. Y eso es el Ajá, gancho, ¿no? ajá, totalmente, sí, totalmente. Sí, la verdad es que me he topado con gente chida ahí afuera, gente chida. También digo, también las parejas han sido buenos maestros, ¿eh? O sea, siento que los padres, o sea, los hermanos, o sea, de verdad que Sí, sí, de acuerdo. cuando te pones a ver qué lecciones te ha dado la gente cerca de ti, dices, no manches, o sea, mi mamá, mi hermano, y a veces lecciones dolorosas, ¿sabes? Pero si te pones a ver qué me enseñó, hay mucho aprendizaje en esta vida. Yo creo que venimos a aprender de muchas Así es. maneras y en muchos tipos de aulas. Oye, una palabra que describa México. Uf, híjole, me la pones bien difícil en este momento. Tengo otros datos. No, déjame, ¿qué te digo? Eh, híjole, qué difícil, porque el otro día me decía Sabina, México debería ser una potencia mundial. La verdad es que tenemos todo para hacerla en grande y tenemos un país precioso con todo lo mejor, pero siento que también por lo mismo tan atacado. Hace poquito, ya sabes que yo no soy muy católica que digamos, pero mi familia sí. Y y no sé si viste el del Papa, un video en donde está rezando por México, una oración hermosa. Y habla y dice, México, de verdad aguanta vara, eres un buen pueblo. Pero, ay, precisamente por eso, porque eres el elegido, están ahí atacando y miles de cosas que pasan, ¿no? Entonces, ¿qué diría de México? Híjole, una palabra, yo digo que fuerza, porque sí creo Ok, que tenemos la fuerza para, pero falta que tomemos la decisión. claro. Una palabra que describa Guadalajara Que o describa, Jalisco en híjole, general. ay, si no, si fuera Guadalajara, la perla. Este,
Que describa Jalisco. Oh, híjole, no. No sé si esa está más difícil. Híjole, mano. No manches, tortas ahogadas. No. Eh, Ay, híjole, mano. Es que neta, pues que. mm, Ay, ayúdame, sóplame tantito. Pues digo, es una tradición gastronómica enorme, una tradición cultural enorme, Ah, ¿no? no, sí, claro, claro. Pero dijiste una palabra, entonces estoy quebrándome la cabeza con una palabra. Bueno, No, sí, la comida es una delicia. Sí, la comida, digo, sí, podemos hablar varias palabras. sí, Este, porque sí, sí, también tiene sus cosas lindas, pero grandes Jalisco ahorita, escritores jaliscienses, ¿no? O sea, ay, sí, totalmente, sí, totalmente. ¿Cómo se llama el de Zapotlán el Grande? Ay, se me fue ahorita su nombre, de Ciudad Guzmán. Arreola, Arreola. Juan José Arreola. Arre- Arreola, sí, exactamente. El Arreola. Así es. Oye, ya que estamos en literatura, un libro favorito, más Un complicada. libro favorito de literatura. La verdad es que, como hace rato te decía, fuera del aire, es una pregunta súper, súper, súper difícil porque creo que tengo libros favoritos de diferentes cosas, ¿no? O sea, te puedo hablar que eh, los amorosos, eh, bueno, Sabines en general, tengo muchos, o sea, sus poemas, su poemario, ¿no? Eh, tengo, me gusta mucho Piedra de Sol, me gusta mucho Octavio Paz, los hermanos Karamazov, novela, ¿no? Los rusos me gustan varios, o sea, la verdad es que es difícil. O sea, acabo de leer un libro increíble, pero es un libro de conciencia que se llama, por aquí estaba, se llama El despertar, ¿no? ¿Qué? Es como, es un tipo que él era, ay, creo que, no sé, economista y tiene un despertar. Este, Se apellida Singer. Luego te mando la foto. No sabes qué maravilla. Y es algo así como el despertar de tu alma. Y es un libro de conciencia como tal, pero habla como de manera muy práctica cómo es esto, lo que platicábamos hace rato, ¿no? De todas las perspectivas y todo eso. Pero no me acuerdo cómo se llama. Ese libro, digamos, ahorita sí me dejó así como, wow. Pero hay un montón. Sí, Sapiens. No manches, Sapiens me voló la cabeza. Así, yo creo que es uno de los libros que más he leído. Lo he leído varias veces. ¿Y el tuyo cuál? el mío, pues, Don Quijote, ¿no? Y Don bueno, si Quijote. puedo escoger otro, La Odisea. Ujú. Porque como platicábamos fuera del aire, es la historia de un hombre que quiere volver a casa, nada más, ¿no? Por ahí alguna vez platicando con Villoro me decía eso, es que esa es la misión de todo hombre, ¿no? Volver a casa. Bueno, Y si lo pensamos, sí, ¿no? Porque salimos a trabajar y no sabemos si volveremos, ¿no? Entonces la misión es volver. Y ya, lo ujú. demás, Es lo de menos. así es, ¿no? Wow, pues sí. ¿Qué te inspira a seguir trabajando en lo que haces? ¿Qué me inspira a seguir trabajando? Híjole, una pasión enorme por lo que hago. El, el poder ser testigo de cómo la gente puede ser, o sea, se da cuenta que tiene completo control para ser feliz, para elegir ser feliz. Eso siento que esa parte me inspira, o sea, es verlo y verlo una y otra vez, es como, wow, claro, o sea, no soy la única, se puede elegir. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Puta lo que estoy haciendo, totalmente. Quisiera, eh, pues, seguir compartiendo, aprendiendo, este, digamos, así aprendiendo mucho, que es algo que me encanta, ¿no? O sea, si yo fuera, o sea, si no tuviera nada que hacer en la vida, me la pasaría leyendo y consumiendo, o sea, como que aprender es algo que me apasiona, pero también mucho compartir, y creo que, pues seguir, digamos, creando, abierta, ¿no? Abierta un poco pues ahora sí que a lo que mande usted. Ok.
Marcela, compártenos un mensaje final para las personas que nos están viendo. Ah, tu mente crea o destruye. Tú eliges el entrenamiento. Ok, muchas gracias. Gracias. Pues estamos llegando ahora sí al final, Marcela. Muchas gracias por compartir Gracias a ti. tus ideas, tus historias y sin duda eh, la gente que nos ve va a disfrutar esta charla, sin duda. Muchas gracias, Marcela, Gracias, y nos Juan. vemos muy pronto. Cuídense mucho. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.